Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Jesús García Muartó, con código de alumno U2020-17043, y hoy voy a presentar mi investigación titulada Tráfico de influencia. Este trabajo busca responder una pregunta central: ¿cómo influye el nivel de control interno institucional en la incidencia del tráfico de influencia dentro del Poder Judicial peruano? Contexto respecto al tráfico de influencia. Es una de las formas más difíciles de detectar dentro de la corrupción institucional, porque no siempre implica pagos directos. Muchas veces funciona mediante recomendaciones, favores, vínculos personales o redes internas que influyen en decisiones judiciales o administrativas. En el caso del Poder Judicial peruano, este fenómeno es particularmente grave porque afecta directamente la imparcialidad, la transparencia y la confianza ciudadana. Sin embargo, aunque existen normas y oficinas de control interno, como es la USI o la UDECMA, la pregunta clave es si realmente logran prevenir y sancionar estas prácticas. Mi investigación combina dos enfoques. En primer lugar, tenemos la perspectiva politólica latinoamericana, basada en el texto de Hidalgo, ¿no?, que plantea que la corrupción en América Latina no es solo un problema legal, sino un fenómeno estructural vinculado a relaciones de poder, desigualdad, redes informales dentro del Estado y debilidad del enforcement. Según estos autores, la transparencia por sí sola no detiene la corrupción. Si no hay sanción efectiva, la corrupción simplemente se adapta. Perspectiva histórica y comparada, ¿no? A partir del estudio de Fernández Roca sobre el tráfico de influencia en el franquismo español, este autor demuestra que estas prácticas pueden funcionar sin dinero, solo mediante favores, contactos y discrecionalidad administrativa. Este análisis histórico me permitió ver paralelos con el caso peruano. La metodología fue cualitativa, teórica e interpretativa. Se realizó una revisión profunda de dos textos académicos donde extraje conceptos clave como la discrecionalidad, redes de poder, captura institucional y rendición de cuentas. Luego interpreté estos conceptos dentro del contexto del Poder Judicial peruano. Voy a resumir los aspectos más importantes del marco teórico que sustenta mi análisis. En este sentido, el estado del arte y principales hallazgos, ¿no? La corrupción es un fenómeno estructural. Según Hidalgo, la corrupción no se explica solo por fallas normativas, también responde a dinámicas de poder y desigualdad que atraviesan todas las instituciones. Esto significa que el control interno puede existir formalmente, pero no necesariamente funcionar. En segundo punto, tenemos las redes informales que conviven con reglas formales. En muchas instituciones latinoamericanas, incluidas las judiciales, los procedimientos oficiales conviven con prácticas informales que realmente determinan las decisiones. En tercer punto, tenemos el control interno, que puede ser simbólico, ¿no? Los autores señalan que muchos mecanismos existen solo en el papel, sin capacidad real de sanción. Ese es uno de los problemas del Poder Judicial peruano. Se cumple con la forma, pero no siempre con el fondo. Y cuatro, tenemos el histórico caso franquista, ¿no?, que muestra patrones similares, ¿no? Fernández Roca demuestra que el tráfico de influencia funciona gracias al margen de discrecionalidad, favores internos, relaciones personales con funcionarios y la ausencia de controles independientes. En el Perú, aunque el contexto es distinto, el patrón se repite cuando hay discrecionalidad y controles débiles, que son las redes de influencias que crecen, ¿no? Quinto lugar, tenemos lo que es la discrecionalidad, ¿no?, que es el puente que une a ambos modelos. Tanto en América Latina actual como en el franquismo histórico, la discrecionalidad administrativa es el espacio donde se insertan prácticas de tráfico de influencia.
En el Poder Judicial peruano esta discrecionalidad aparece en la asignación de casos, movimientos de personal, recomendaciones internas, decisiones que dependen más de relaciones que de criterios objetivos, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la discusión, ¿no? ¿Por qué el control interno no funciona plenamente? Tenemos el tema de la dependencia jerárquica, ¿no? Los órganos de control no siempre son independientes. Si quien controla depende del mismo sistema, se debe a supervisar su capacidad sancionadora que disminuye, ¿no? El formalismo excesivo. Muchos controles se reducen a checklists, procedimientos ritualizadores, sin capacidad real de detectar redes internas, ¿no? También tenemos la informalidad institucional, ¿no? Que son las decisiones importantes, no siempre se toman por los canales oficiales, sino mediante relaciones personales internas, ¿no? Y luego tenemos lo que hemos mencionado al principio, que es el débil enforcement. Incluso cuando hay evidencia, las sanciones suelen demorarse o diluirse. Esto genera una cultura institucional donde no pasa nada. Y quinto lugar, tenemos la cultura organizacional permisiva, ¿no? Existe una tolerancia histórica desde el siglo pasado, ¿no? Hacia prácticas como recomendaciones a favores, que se normalizan y luego se convierten en tráfico de influencia. ¿Cuáles son los resultados principales? ¿No? De todo el análisis llego a dos resultados centrales, ¿no? Uno, el control interno influye directamente en el tráfico de influencia. Cuando es débil o dependiente, las redes internas ganan fuerza y se vuelven fácil de manipular las decisiones, ¿no? Y dos, tenemos el problema no es solo normativo, sino estructural. El tráfico de influencia persiste porque existe la discrecionalidad, la informalidad y relaciones de poder que operan fuera de los controles formales, ¿no? Para finalizar, presento dos conclusiones principales. La primera, el control interno institucional es clave, pero actualmente insuficiente. Su diseño jurídico es correcto, pero su capacidad real se ve limitada por las dinámicas internas del Poder Judicial. Dos, se requiere una reforma integral. No basta con normas, se necesita independencia real de los órganos de control, reducción de discrecionalidad interna, ruptura de redes informales y cambios culturales sostenidos, ¿no? Solo así será posible reducir el tráfico de influencia y fortalecer la legitimidad del sistema judicial peruano. Muchas gracias por su atención.